vamos a iniciar con la grabación. Este de aquí ya no lo queremos y lo de acá pues también lo vamos a borrar porque está en la diapositiva superior, ¿no? Ya está acá. Lo que hice fue duplicar la diapositiva nada más, ¿no? Y nos vamos para acá. Bien, vamos a insertar una imagen, chicos, que yo ya por aquí la tengo lista. Déjenme descargarla nada más y la vamos a poner aquí. Muy bien, vamos a poner la imagen porque el día de hoy vamos a ver, nosotros obviamente sabemos lo que es una bombilla, sabemos lo que es un interruptor, sabemos lo que es un generador, sí, pero vamos a nosotros a ver por medio del símbolo cómo es que estos funcionan, ¿no? Esta imagen que ustedes ven aquí es la imagen del libro, ¿sí? Y lo voy a recortar porque solo quiero que se vea nada más que solamente lo de aquí. Sí, por el momento vamos a ver estos símbolos primordiales. Déjenme ver si le bajo un poquito el brillo, no mucho. Ahí puede ser. Y el contraste por ahí puede ser. Sí, para que se vea un poco más nítido. ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí? Pues el componente, o sea, los componentes de un circuito eléctrico, perdón, y el símbolo. Ok, ¿por qué es importante los símbolos? Bueno, quizás ustedes como materia dentro de la física, que existen dos solamente en el colegio, como es tanto como contabilidad y como informática, quizás como que en contabilidad a la larga no tiene mucho que ver, en informática un poco más, pero no está de más que para los dos cursos, tanto de primero en contabilidad como de primero en informática, conozcan un poquito acerca de estos símbolos, ¿sí? Porque es muy importante. Normalmente esto se maneja en planos eléctricos, cuando están construyendo una casa, los arquitectos, cosas así, ¿no? Pero sí que es muy importante cuando nosotros tenemos que de todas formas aprender o a saber por lo menos los símbolos más básicos dentro de la electricidad, ¿sí? Ya que hemos estado hablando acerca de los temas de cómo se origina la electricidad, o sea, quién más o menos la descubrió, de allí quién comenzó a estudiar sobre de los campos eléctricos, las fuerzas eléctricas, y después se inventó lo que son los famosos generadores para poder obviamente consumir, ¿no verdad?, nuestra energía eléctrica en la vida cotidiana en nuestras casas. Okay. El siguiente paso, pues tenemos ahora los componentes de un circuito eléctrico que lo vimos en la clase anterior, y ahora tenemos los símbolos que también nosotros lo vamos a ver el día de hoy y a aprender. Muy bien. El primero decía aquí, generador de corriente continua. Vamos a preguntar por ahí, ya sabemos lo que es un generador, ¿sí? Un generador. Pero ¿qué dice en cuanto a la corriente continua? Vamos a preguntar por aquí. Me interesa mucho esa parte, a ver si a alguien de pronto le ha quedado claro. ¿Qué me dice usted, por ejemplo, Sánchez? Sí, Sánchez, muy bien. ¿Qué me dice usted acerca de la corriente? No digo que me diga que el símbolo, no, porque el símbolo está ahí. Pero cuando usted escucha de corriente continua, ¿a qué se refiere? Yo les había, como quien dice, hace algunas clases atrás, obviamente, le había indicado que cuál es la corriente continua y cuál es la corriente alterna, porque en la que le sigue dice alterna, ¿no? Pero y ahí está el símbolo, y cuando veamos el símbolo sabemos que es alterno, y cuando sea continuo sabemos cuál es. Pero hay un pequeño detalle. Sí, hay un pequeño detalle en la imagen, ¿sí o no? Hay una diferencia entre las dos. Pero donde solamente encontramos un generador de corriente continua. Vamos a ponérselo más fácil a los chicos. Una pila o una batería, ¿es un generador de corriente continua o alterna? Cualquiera puede responder. ¿Cómo? Un generador de corriente que se encuentra allí continua y alterna, una pila o una batería, ¿sí? ¿Es un generador de corriente continua o alterna? Ahí lo quiero ver. Continua. Continua. Continua, Continua. Ibarra Guerrero, ¿No? segura.
Es ¿Segura, alterna. segura? ¿O no está muy segura? Es Alterna. 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 A ver, yo le dije si estaba segura, era como para hacerla dudar. ¿Por qué? Porque quiero que esté segura de su respuesta. ¿Sí? Algunos dicen continua, otros dicen alterna. Yo hace tiempo, no están las diapositivas, creo, bien indicado, pero en el diálogo, en las conversas que yo les estaba haciendo de la clase, les hablé acerca de esto, ¿no? Alguien que esté seguro de su respuesta, que diga, profe, yo estoy seguro que es continua o que es alterna. Continua, profe. Es con... Continua porque el flujo de Seguro. la carga, Muy Puede ser bien. positiva o negativa. Exacto, muy bien. Bueno, al final como que ya se decidieron y se decidieron por la correcta, ¿sí? Una pila o una batería es un generador de corriente, obviamente, porque de ahí obviamente se prenden nuestros dispositivos. Por ejemplo, nuestro celular funciona con una batería, ¿sí? Pero no está conectado en nada, se encuentra cargada obviamente la batería y está generando la energía para que nuestro móvil prenda. Muy bien. Una pila del control remoto, el control remoto no serviría si no tuviera el generador de energía que son las pilas, ¿verdad? Muy bien. ¿Y por qué es continua? Porque, digámoslo de esta forma, todo este tipo de elementos funcionan con energía continua. ¿Por qué? Porque viene polarizado, por decirlo así. Digamos que como que no es el concepto más exacto, porque en el concepto dice que la energía continua es cuando la corriente sigue por su misma dirección, o sea, tiene una misma dirección. Y la alterna puede variar su dirección e ir para un lado o para otro lado, ¿sí o no? Entonces, su dirección de corriente en la alterna no es fija y en la corriente continua sí lo es. Pero una de las características básicas que yo puedo, como dicen, identificar, ya, la continua es cuando nuestro generador de energía normalmente siempre viene con una polaridad. Por eso es que en la imagen que ustedes ven allí está el signo más y el signo menos. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, en una pila, en una batería, les indica en dónde está el positivo y en dónde está el negativo. Creo que por aquí yo tengo, permítanme un momento, tomarme unos minutos. No se preocupen, que no me voy a pasar de la clase. Voy a coger el famoso multímetro que nosotros lo probamos, no sé si lo probamos con ustedes en los de primero contabilidad, pero con informática estoy seguro que sí. Ok, vimos la aquí solamente para mostrarle algo. Ok, bien, voy a mostrar aquí, bueno, no se ve, permítanme un momentito, hacer un pequeño acercamiento solo para que ustedes vean algo interesante, ¿no? Yo creo que algunos sí se han dado cuenta, otros de pronto quizás no, pero yo creo que la gran mayoría sí, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que nosotros siempre vemos, ¿ok? Miren, aquí está la batería, ¿no? Esto es una batería, es un generador de energía, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque cuando conectamos nuestra batería, obviamente puede encender un carrito, un juguete, bueno, un juguete, un carrito, o en este caso este multímetro, ¿sí? Hace funcionar este multímetro. De pronto puede venir en otro tipo de elemento, en una linterna, bueno, qué sé yo. ¿Ok? Y si ustedes se dan cuenta, en la parte de encima, aquí viene el positivo y acá viene el negativo. Eso quiere decir que esto viene polarizado, ¿verdad? Esto tiene su lado positivo y su lado positivo y su lado negativo. Nosotros no podemos conectar la batería como nosotros queramos o la ponemos al azar y eso. No. En este caso, en este tipo de generadores, sí que tenemos que conectarlos de manera tal como nos indica nuestro dispositivo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en el multímetro, perdón, sí, aquí en el multímetro, por ejemplo, aquí me indica dónde va el positivo y dónde va el negativo. Yo no puedo hacer esto. A pesar de que entró la batería, lo estoy conectando al revés. Mi dispositivo no va a funcionar. Es muy posible que si mi dispositivo no tenga ninguna protección, es muy posible que pueda fallar. ¿Sí? Lo puedo dañar incluso.
En otro tipo de dispositivos no permite el ingreso porque el método de conexión viene diferente y no permite ingresar aquí, ¿sí? En estos dos terminales, positivo y negativo. Entonces aquí mi multímetro sí lo puedo poner invertido, pero no me va a funcionar. Es más, ni me atrevo a prenderlo porque se me puede dañar. No, miren, lo prendí, ¿ve? Y no prende. ¿Sí ven? No prende. ¿Por qué? Porque no está bien conectada la batería. Pero si yo lo conecto bien de la manera correcta, ¿sí? De la manera correcta, ahí sí prendió. Miren, si ven, ahí sí prendió. Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? De un generador, en este caso de corriente continua y de corriente alterna. El generador de corriente continua, una de las características principales es que viene polarizado, o sea, viene su positivo y un negativo. Si les sale una pregunta, por decirlo así, si les sale alguna pregunta que diga una pila o una batería es un generador de corriente continua o alterna, ¿cuál elegiría usted? Ya sabemos que elegiría la corriente continua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la pila es un generador de corriente continua. Ojo con eso, no se olviden, ¿sí? Prohibido olvidarse. Muy bien. Listo, chicos, entonces, hasta allí, entonces tenemos, ¿qué cosa? Nuestros famosos elementos, ¿no? Ahí tenemos nuestra imagen. Eso quiere decir, déjenme sacar un ratito la lupa. Ya estamos por terminar, chicos, no se preocupen. A mí las clases son cortas, pero lo que sí me interesa es que lo que vemos lo veamos con mucho detalle y que se les quede, que se les grabe. De igual yo les voy a compartir el video, les voy a compartir la diapositiva con esta diapositiva adicional. ¿Sí? Bien, ahí estamos. Entonces, generador de corriente continua, nuestro símbolo es este. Cuando ustedes vean este símbolo, quiere decir que estamos hablando de corriente continua. Y cuando veamos el símbolo de abajo, generador de corriente alterna, vamos, y si vemos este símbolo, quiere decir que es el generador de corriente alterna. ¿Quién es un generador de corriente alterna? Ahí los quiero ver. ¿En dónde? Queda dos corrientes. Bueno, no es la respuesta directa, ¿no? Pero no está mal. Ok, ¿quién proporciona, por ejemplo, la corriente alterna? A ver, vamos a ver. Hay uno que es el más conocido de todos, que todos tenemos en casa incluso. Los focos. El foco es un receptor, sí, pero funciona con corriente alterna o directa. 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 El foco funciona con corriente directa, ¿verdad? Usted porque se dio cuenta en la diapositiva anterior, se las voy a mostrar. Aquí, ¿sí o no? Usted creo que se está rigiendo a esto, ¿verdad? Porque ha prendido dos foquitos y ve que aquí está el positivo y está el negativo y que prende con la corriente directa. Ok, está bien. Esto porque en este caso, estos focos funcionan con voltaje bajo y funcionan con corriente directa. Pero si yo hablo del foco de mi casa, el foco que me alumbra a mí en el techo, que lo tengo yo por el techo, ese foco, ¿funciona con corriente alterna o funciona con corriente directa? Alterna. Directa. 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 ¿Será? ¿Será o no será? ¿Qué dicen ustedes? Yo digo Un que minuto directa. para terminar, chicos, vamos. Yo digo directa porque Piensen. va de una, pues. Solo usted prende la luz y ya está. Ya, muy bueno. Prende la luz y bueno, vamos a fijarnos rapidito antes de terminar. Vamos al video otra vez. Ahí estoy poniendo el video. Miren, por ejemplo, esta regleta que ustedes ven aquí viene obviamente de la pared, ¿sí o no? De los que conectamos nosotros a la pared, porque aquí hay 110 voltios o 220, cualquiera de los dos. Aquí tengo yo un cargador, ¿sí o no? Tengo un cargador de teléfono. Si yo lo conecto así, ¿funciona o no funciona? Funciona. Funciona, ¿verdad? Ahora, ojo con esto, observen. Si yo lo conecto así, ¿funciona o no funciona? Funciona. Igual Sí, funciona. funciona, correcto, de igual funciona. Entonces, la energía que existe aquí
no es directa. Recuerden que la energía directa tiene polaridad positivo y negativo. En la alterna no existe, por decir así, la polaridad. Entonces la corriente que nosotros utilizamos en casa, yo para conectar un dispositivo, yo lo puedo conectar así, lo puedo conectar así y no importa, de igual funciona. Entonces es alterna. Ojo con eso, no olvidarse. Muy bien, chicos, activen sus cámaras para poder tomar una captura. Sí, para poder tomar una captura. Y no se olviden de eso. Sí, la corriente que nosotros tenemos en casa, la que prendemos los focos, la que prendemos nuestro computador, la corriente que prendemos nuestro televisor, pues normalmente es una corriente alterna. ¿Ok? Bien, vamos a poner aquí el multímetro para poder ver aquí el baby. Y después vamos a hacer, ¿saben lo que vamos a hacer? En la próxima clase vamos a hacer una prueba con el multímetro para que se entienda esto de lo alterno y directo, porque este dispositivo puede marcar corriente alterna y continua, pero tenemos que cambiar la escala. ¿Sí? Bien, vamos a hacer la captura, chicos. Vamos a hacer la captura. Muy bien, un ratito. Ahí estamos. Excelente. Muy bien, chicos, muchísimas gracias. Nos estamos viendo el día Dios mediante, ¿no? Pasen bien. Ok, chao, chao, chicos. Ya les comparto el video más adelante, les compartiré la diapositiva para que se vayan poniendo al día también en la última diapositiva, ¿ok? Chao, chao, chicos. Ya voy a terminar la grabación.